¿Por qué el miedo tiene mala reputación? Desde pequeños nos han enseñado que el miedo es un enemigo a vencer. Lo vemos en películas, en historias de héroes que deben superar su miedo para triunfar. Nos repiten que tener miedo es una señal de debilidad, que quien lo siente no está preparado o que es un obstáculo que debe eliminarse a toda costa. Pero, ¿es realmente así? El miedo no es el problema. El problema es la interpretación errónea que hemos construido alrededor de él. Nos han condicionado a verlo como un freno, cuando en realidad es una de las emociones más poderosas y funcionales que tenemos. No existe sin razón. Surge como una respuesta natural ante lo desconocido, lo incierto o lo que representa un desafío. Sin miedo, nuestra especie no habría sobrevivido. Sin miedo, no habríamos evolucionado. El gran error es que, en lugar de analizarlo, lo evitamos. En lugar de usarlo, lo reprimimos. Y aquí es donde empieza el problema. Porque lo que reprimimos no desaparece. Solo se acumula hasta convertirse en ansiedad, parálisis o incluso frustración. Cuando el miedo no se gestiona, nos vuelve prisioneros de nuestra propia mente. Nos convence de que no somos capaces, de que lo desconocido es peligroso, de que es mejor quedarnos en lo familiar, aunque eso signifique renunciar a nuestra propia evolución. La sociedad también refuerza esta percepción negativa. Nos premian por ser valientes, pero no por ser conscientes de nuestro miedo. Nos enseñan a actuar sin miedo, pero no a actuar con él. Nos hacen sentir que sentir miedo es un defecto, cuando en realidad es una señal de que estamos frente a algo importante, algo que podría cambiar nuestra vida si lo enfrentamos de la manera correcta. El miedo tiene mala reputación porque nos han hecho creer que su único propósito es paralizarnos. Pero la verdad es que, cuando se entiende, se convierte en una herramienta. No está ahí para detenerte, sino para alertarte, para prepararte, para impulsarte. No se trata de eliminarlo, sino de aprender a escucharlo y transformarlo en acción. El miedo no solo es una reacción instintiva, también es una brújula que señala los caminos que más pueden hacernos crecer. Sin embargo, la mayoría de las personas no lo interpretan de esta manera. Cuando siente miedo ante una decisión, lo toma como una advertencia para retroceder, cuando en realidad podría ser una señal de que están a punto de hacer algo significativo. Pensemos en los momentos más importantes de nuestra vida. Tomar una gran decisión, iniciar un proyecto, enfrentar un cambio inesperado, hablar en público, defender una idea. En cada una de esas situaciones, el miedo estuvo presente. No porque fueran amenazas reales, sino porque nos sacaban de nuestra zona de confort. Y esto es clave para entender su verdadera función. El miedo no siempre indica peligro. Muchas veces indica crecimiento. Si solo hiciéramos lo que nos resulta cómodo y seguro, nuestra vida sería predecible, pero también limitada. Los grandes logros, las mejores oportunidades y las transformaciones más profundas casi siempre se encuentran al otro lado del miedo. Entonces, en lugar de huir de él, hay que aprender a cuestionarlo. ¿Este miedo me está protegiendo de un peligro real? ¿O solo me está advirtiendo que estoy frente a un reto? ¿Me está diciendo que pare o que me prepare mejor? Muchas personas de éxito han aprendido a interpretar el miedo de esta manera. Un empresario que duda antes de lanzar un proyecto no necesariamente está ante un fracaso inminente, sino ante un desafío que requiere más preparación. Un artista que siente temor antes de subir al escenario no está destinado a fallar, sino a dar lo mejor de sí en un momento clave. No es el miedo el que define el resultado, sino cómo se gestiona. El miedo no es un obstáculo, es información. Es una alerta que te dice que algo importante está en juego. Si huyes de él, te quedarás en el mismo lugar. Si lo enfrentas sin entenderlo, te consumirá. Pero si aprendes a usarlo como guía, se convertirá en el mejor indicador de que vas en la dirección correcta. El miedo se vuelve un problema cuando nos paraliza.
nos hace dudar, posponer decisiones y, en el peor de los casos, abandonar lo que realmente queremos hacer. Pero el miedo en sí mismo no tiene poder sobre nosotros. Es nuestra reacción ante él lo que define si nos impulsa o nos detiene. La clave no está en eliminarlo, sino en transformarlo en acción. Para lograrlo, primero debemos cambiar la forma en que respondamos al miedo. Aquí hay algunos consejos que pueden ayudarle a evitar la parálisis y comenzar a moverse incluso cuando el miedo esté presente. No esperes a dejar de sentir miedo para actuar. Muchas personas creen que deben sentirse seguras antes de dar un paso importante, pero la realidad es que la seguridad llega con la acción. Si esperas a sentirte completamente preparado, probablemente nunca te moverás. Divídelo en partes manejables. El miedo suele agrandarse cuando vemos un reto como un todo abrumador. En lugar de enfocarte en el resultado final, concéntrate en el siguiente paso pequeño y concreto que puedas dar. Cambia tu diálogo interno. En lugar de decirte, esto es demasiado difícil o no voy a poder, intenta preguntas más útiles. ¿Cómo puedo prepararme mejor para esto? ¿Qué habilidades necesito desarrollar? O, ¿cómo puedo reducir el riesgo sin evitar el reto? Observa a quienes ya han superado miedos similares. Cuando vemos ejemplos de personas que han atravesado situaciones parecidas y han salido adelante, comprendemos que el miedo es parte del proceso, pero no el final del camino. Acepta la incomodidad como parte del crecimiento. Todo cambio importante genera resistencia interna. Si cada vez que sientes miedo te dices a ti mismo, esto significa que estoy evolucionando, empezarás a interpretarlo como un aliado en lugar de un enemigo. Pero más allá de estos consejos, lo más importante es aprender a superar la parálisis del miedo con acciones concretas. Una de las maneras más efectivas de hacerlo es enfrentarlo de forma gradual. En lugar de lanzarte directamente a lo que más te aterra, acércate progresivamente. Si te da miedo hablar en público, empieza a hablar ante un grupo pequeño. Si temes emprender un negocio, primero trabaja en un proyecto a pequeña escala. También es fundamental entrenar la mente para que asocie el miedo con oportunidad en lugar de amenaza. Esto se logra exponiéndose a situaciones desafiantes de manera constante. Cuanto más normalices actúes a pesar del miedo, más fácil será manejarlo en el futuro. El miedo siempre estará presente cuando te enfrentes a algo importante, pero la diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan atrás no es la ausencia de miedo, sino su capacidad de moverse a pesar de él. No esperes a sentirte listo, porque el miedo nunca se irá por completo. La única forma de demostrarle que no tiene control sobre ti es actuar. El miedo, cuando se gestiona correctamente, no solo deja de ser un obstáculo, sino que se convierte en una fuente inagotable de fortaleza. Nos obliga a cuestionarnos, a prepararnos mejor y, sobre todo, a desarrollar resiliencia. La resiliencia no es más que la capacidad de adaptarnos a la adversidad y seguir adelante a pesar de las dificultades. Y en muchos casos, es el miedo el que nos impulsa a desarrollar esa capacidad. Pensemos en las personas que han logrado superar desafíos extraordinarios. No fueron aquellas que nunca sintieron miedo, sino aquellas que aprendieron a usar como motor. Un atleta que se enfrenta al miedo de fracasar, usa esa presión para entrenar más duro. Un emprendedor que teme perderlo todo, usa ese temor para tomar decisiones más estratégicas. Un estudiante que siente ansiedad antes de un examen, usa esa sensación como recordatorio de que debe prepararse mejor. En cada caso, el miedo no desaparece, pero se transforma en energía para avanzar. El problema es que la mayoría de las personas interpretan el miedo como una señal para detenerse, en lugar de verlo como un llamado a fortalecerse. En realidad, cada vez que enfrentamos el miedo y seguimos adelante, nuestra mente se adapta y se hace más resistente. Lo que hoy nos asusta con el tiempo y la repetición se convierte en algo manejable,
y lo que antes parecía imposible, después se vuelve parte de nuestra zona de confort. Una de las formas más efectivas de desarrollar resiliencia a través del miedo es cambiar la mentalidad con la que enfrentamos los desafíos. En lugar de ver cada obstáculo como una amenaza, debemos verlo como una oportunidad de crecimiento. En lugar de enfocarnos en el miedo al fracaso, debemos enfocarnos en lo que podemos aprender si fallamos. La resiliencia no se trata de evitar el miedo, sino de aprender a moverse con él. El miedo nunca desaparecerá por completo, pero eso no es un problema. Lo importante no es eliminarlo, sino aprender a usarlo. Si lo ves como una señal de que algo importante está en juego, si lo usas para prepararte mejor y si lo conviertes en combustible para avanzar, entonces habrás dado un paso fundamental hacia la verdadera resiliencia. Porque la diferencia entre quienes se quedan atrapados y quienes avanzan no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de transformarlo en fuerza. Para transformar el miedo en impulso, es fundamental aplicar técnicas que permitan canalizar esa energía de manera positiva. Una de ellas es la reformulación cognitiva, que consiste en cambiar la forma en que interpretamos el miedo. En lugar de verlo como un obstáculo, debemos percibirlo como una señal de crecimiento. Otra técnica poderosa es la exposición progresiva, donde enfrentamos gradualmente aquello que tememos, reduciendo su impacto con el tiempo y fortaleciendo nuestra confianza. También es clave la visualización positiva, que implica imaginarse a uno mismo superando el desafío con éxito, lo que ayuda a reducir la ansiedad y aumentar la sensación de control. Finalmente, la regulación fisiológica, a través de la respiración profunda y la conciencia corporal, permite manejar la respuesta física del miedo, evitando que la mente se bloquee y asegurando que podamos actuar con claridad y determinación. Al combinar estas técnicas, el miedo deja de ser un freno y se convierte en el motor que nos impulsa a actuar con mayor seguridad y eficacia. El miedo no es tu enemigo, es un recordatorio de que estás en el camino del crecimiento. Cada desafío que te asusta es una oportunidad para volverte más fuerte, más resiliente y más consciente de tu propio potencial. No esperes a sentirte listo, porque la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces has dejado que el miedo te detenga? ¿Cuántas oportunidades te ha dejado pasar por no atreverte? Hoy es el momento de cambiar esa historia. Da ese primer paso, aunque sea pequeño. Comparte en los comentarios cuál es ese miedo que quieres transformar y cómo vas a empezar a enfrentarlo. Juntos, podemos demostrar que el miedo no nos define, sino lo que hacemos con él. Queridos amigos, agradezco enormemente tu tiempo. Para mí siempre es un gusto. Espero te haya gustado y me puedas regalar tu like. Comparte este contenido. Te invito a que te suscribas si aún no lo estás. Activa la campanita para no perderte ningún video. Recuerda escribirme, me gustaría saber qué opinas sobre el tema. Como siempre, tú y yo sumando. Hasta pronto, amigos.